La idea de la radio fue no mimetizarse con las radios comerciales, no tratar los mismos temas al mismo tiempo, no ir detrás de la primicia. Con la intención de tomar los temas en profundidad. El tema de la difusión de la cultura, de la investigación. El hecho de vocacional, de ponerse la camiseta, de militar un medio de comunicación. Es una radio plural, ¿no? Como la universidad misma. Un perfil muy comprometido socialmente. Lo que está intentando es poder bajar el contenido hacia la sociedad. Lo fundamental también en una radio es el poder de la comunicación, del entretenimiento, la información. Como medio de comunicación tiene que ser una articulación para llegar a la sociedad. Lo consideramos siempre con discusiones internas, por supuesto, como una cuestión de servicio público. Un producto vanguardista para aportarle a la sociedad nuevos criterios, nuevos horizontes. Tiene un fuerte perfil de noticias. Transmite con total libertad de acción en su discurso, en su expresión periodística. Libres de pensamiento, sin intentar convencer a los demás que piensen como nosotros. Me parece maravilloso el hecho de que un medio totalmente independiente se mantenga 20 años en el aire ininterrumpidamente. Ante todo, un medio público que cumpla un fin social. Un canal que acerca a la comunidad voces universitarias, pero también acerca a la universidad voces de las comunidades. Cumple un papel invalorable en la comunidad, que es extender lo que es y lo que hace la universidad a toda la comunidad. Que tenga la cuestión pública, estatal, en la sangre. Tiene que destacarse, tiene que encargarse de todo aquello que no sale en las radios comerciales. La idea de la radio no es simplemente entretener, sino la idea es poder comentar y contar lo que le pasa a la gente cotidiana. Promover y difundir quizás otros campos dentro de la cultura popular. Un espacio público donde tengan capacidad y lugar voces que a lo mejor en los medios comerciales no se tiene. Con total libertad y autonomía. Con niveles de libertad, de producción de contenidos. Y un muy fuerte perfil cultural. Sería como un híbrido entre la M y el FM. Realmente una sintonía diferente. Pasó de ser un ejercicio a una profesión, a una necesidad. Podés escuchar bandas nuevas, podés escuchar bandas locales. O sea, escuchar 25 minutos de un tema o 25 temas de un minuto. Tenemos la posibilidad de poder analizar desde nuestros puntos de vista, que pueden ser ampliamente criticados o no. Con los seres que tenemos acá, que ya tenemos una relación de toda la vida. Entiendo que la radio universitaria como tal camina como radio universitaria. Nunca me voy a olvidar de los jóvenes y las jóvenes que ahora, algunos están, algunas también, y que tenían esa mirada entre asustada e ilusionada de hacer esta radio que ahora es lo que es, 20 años de una radio muy importante, una de las radios más importantes de universidades nacionales que hay. Mi mejor época fue cuando estábamos en deporte, donde no estábamos tan estructurados, tan profesionalizados, y teníamos más libertad para movernos, para pensar. Uno se va acartonando a medida que se va estructurando. Y entonces esa época fue para mí muy interesante. Cuando nos mandaron acá, la anécdota que tengo, qué sé yo, el edificio estaba vacío, nosotros veníamos acá, nos habían puesto un monitor para ver quién venía y quién salía, entonces teníamos que trabajar en la consola y bajar a atender, nos tocaba el timbre, veíamos quién venía. Y cuando salíamos nos quedaba el auto encerrado porque el tipo que estaba construyendo cerraba las cercas y nos dejaba el auto adentro y se iba a dormir a la casilla que tienen ellos. Y lo teníamos que despertar a piedrazo para que nos dejara salir a la 1 de la mañana. Si la radio de la universidad podemos marcarla en dos aspectos de la historia. Vemos que comenzó como siendo un pequeño apéndice de Secretaría de Extensión Universitaria, en esa época estaba Alejandro Neme, con directores, con un montón de gente excelente. Cuando cambiaron esa forma de dependencia de la radio, como cuando crearon el SICUN, que se generó una dirección, una coordinación, creo que la radio comenzó a perder mucha identidad.
Esto implicó un cambio tecnológico muy grande para la radio, porque obviamente teníamos mucho más material, mucho más rico para poder trabajar, y una vez instalados aquí, en lo que es el SICUN, también fue un cambio importante, el cambio de estructura, cuando pasamos a formar parte de, mejor dicho, cuando dejamos de ser parte de la Secretaría de Extensión Universitaria y pasamos a formar parte del SICUN como un organismo independiente de la Secretaría. Nosotros producíamos con diarios, revistas, con cassette, con lo que cada uno tenía a mano, teníamos las viejas teletipos con agencias de noticias, y también la radio en esta universidad fue protagonista de un poco del cambio tecnológico, porque fuimos de los primeros lugares donde se empezaron a implementar algunas de las nuevas tecnologías como internet, con la terminal de pantalla negra. Digamos que de a poco fuimos todos aprendiendo a utilizar los nuevos recursos, y hoy cuando decimos cómo realmente se podía producir sin internet, sin un CD, sin toda esta tecnología nueva que ha ido creciendo pero exponencialmente en estos años, y bueno, decimos, por ahí nos gusta bromear con que teníamos más entusiasmo, quizás que la tecnología por ahí te aplaca también la creatividad. Las redes sociales influyen mucho en el trabajo de la radio, en el día a día. Me parece que es otro tipo de comunicación que está bueno, digamos. Yo creo que las tecnologías son un quiebre en Radio Universidad. Me parece que influyen mucho y le hacen bien a la radio. 1, 2, 3... Llévame en tu corazón, a donde quiera que vayas. Regálame la ilusión de cobijarme en tu casa. Quiero despertar contigo, iluminar tus mañanas, compartir juntos la tarde y en la noche ser tu cama. Radio Universidad, tu diaria compañía. Era un proyecto mayúsculo en ese momento y minúsculo desde el punto de vista de las posibilidades, tanto técnicas como profesionales, para poder poner un medio de comunicación en el aire. Con mi programa, bueno, he logrado cosas increíbles, realmente increíbles, porque de solamente pasar música, que era el objetivo principal, no difundir el heavy metal a través de Radio Universidad Nacional de Cuyo, pasé a ser productor de recitales, y eso me llevó a conocer al más grande del heavy nacional, que es Ricardo Llorio, que es un referente indiscutido de esta música, de este estilo aquí en Argentina, a ser su amigo personal y él amigo mío, padrino de mi hijo Jonás. El hecho de haber podido entrevistar a gente importantísima para nosotros, muy valiosa del movimiento de rock, digamos, al menos aquí en Argentina, como Emilio del Guercio, Juan Rodríguez, Ciro Fogliata, la lista es larguísima. Moyo, el líder de Divididos, en esos momentos estaba peleado con Clarín, y bueno, entonces no realizaba notas para los medios gráficos ni aquellos medios que tuvieran cierta relevancia a nivel nacional. No sé cuál había sido el motivo, no lo recuerdo, pero lo más gracioso que sucedió con esa entrevista es que, bueno, en la radio en ese momento no teníamos muchas herramientas para poder conectarnos con gente de la cultura a nivel nacional. Y bueno, recuerdo que logramos conectarnos con Moyo a través de un fax, donde nos esmeramos bastante en su redacción, y bueno, lo enviamos y nunca pensamos que nos fuera a responder.
Lo cierto es que lo hizo a mi casa y en ese momento, bueno, la que atendía era mi vieja, que estaba enferma y que nunca escuchó a Divididos, nunca escuchó a Moyo y mientras yo estaba en otro lugar de la casa, ella atiende y siento el grito que dice Carlos te llama Ricardo. Hace un par de años recibimos un mail de una licenciada en artes que nos pedía ver la posibilidad de hacerle una nota a un artista plástico muy reconocido que quería hacer una nota específicamente acá con nosotros en el programa. Y nosotros obviamente halagados por el hecho, sí, obviamente lo llamamos, lo dijimos y nos mandó una especie de currículum. Perdón por la ignorancia, no lo conocíamos. Bueno, resultó ser Helmut Disch, que es un artista plástico, que uno de los que ha vendido sus obras más caras latinoamericanas, es argentino él, que está radicado en Europa y escucha la radio desde Europa. Nos escucha por internet y le encanta la radio y le encantaba el programa específicamente y cuando él vino era como un fan. En el año 2003, promediando septiembre de ese año, agosto-septiembre, se especulaba en Argentina, en la República Argentina, con que el Valle de Uco fuera la sede del operativo Águila 3, que era un ejercicio militar de los Estados Unidos en conjunto con la República Argentina, donde aviones de todo tipo, toda marca, naturaleza, tamaño y demás, iban a circular por los aires de la provincia, particularmente Valle de Uco, a fin de hacer pruebas, experiencias, un ejercicio militar. Esto movilizaba tropas, movilizaba una serie de cosas que tenían, bueno, una inquietud bastante particular en la población porque a sabiendas de distintos pactos internacionales, por ejemplo, las tropas estadounidenses tenían total inmunidad en la República Argentina si se cometiese algún tipo de ilícito, delito o error o acción u omisión de algo. Entonces, la sociedad estaba inquieta en ese momento. La radio particularmente también estaba intranquila en ese sentido. Muchos compañeros decíamos qué podemos hacer, cómo nos vamos a organizar. Y tuvimos la suerte, entre tantísimas organizaciones sociales, de ser la única radio de Mendoza en organizar una manifestación pública en la peatonal Sarmiento, con una movilización de más de 3.000 a 4.000 personas en el microcentro, en contra del operativo Águila 3, que sale prácticamente de este programa con la presencia, que encabezaba el movimiento, por supuesto, de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, a través de su palabra, de su inquietud, de su movimiento, desde el movimiento por la paz, donde él ejerce también y desarrolla sus tareas, que se impidiera el operativo. La caída de las Torres Gemelas, estábamos acá en la radio, con toda la incertidumbre de primero, viste, un avión atropellándose, estrellándose contra un edificio y las informaciones impresionantes que venían de todos lados, que nadie sabía qué lo que era, y verlo en vivo era algo extraño. Teníamos justo el programa a las 11 de la mañana en esa época, y ¿qué hicimos? Porque la tecnología no era tampoco la mejor. Lo que hicimos en ese momento fue agarrar el televisor, lo llevamos al estudio, porque tampoco lo teníamos allí, desconectamos todo, lo llevamos al estudio y nos pusimos a verlo en el momento y a veces obviamente pasar algún tipo de información de lo que era ese acontecimiento, hasta que bueno, ya se supo realmente lo que era, ver el segundo avión estrellarse contra el edificio, bueno, imagínate todo el caos periodístico que hubo en ese momento. El año pasado me llaman por teléfono y me dicen si yo estaba dispuesto a viajar a Suiza para contar cómo era la experiencia de la radio de la Universidad en las Naciones Unidas. Yo, por supuesto, pensé que era una broma, hasta que no me dieron los pasajes no lo podía creer. Y es que en Suiza, en la Universidad de Ginebra, estaban haciendo una tesis sobre la libertad de expresión en los medios argentinos y habían tomado las radios de Mendoza como arquetipo para empezar a trabajar, y puntualmente lo que era la radio de la universidad y el tema mío en particular, porque no existe en Europa lo que significa el profesor, que es a su vez también periodista, comunicador social. Fui 2 veces porque tuve que ir ahora también a principios de año a dar esa misma charla en la Universidad de Ginebra, un poco contando cómo se trabajaba desde una universidad y cómo se trabaja desde el encuentro entre la universidad, la radio y la comunidad. Realmente fue un orgullo
increíble que, por supuesto, se encarna en mí, pero es un orgullo de la radio y no tengo la dimensión que significa para la radio la apertura, la dimensión internacional que tiene y sobre todo un alcance que ni nosotros mismos nos imaginábamos que podía llegar a tener la radio. Con Natalia Bulacio, una anécdota también muy cómica, hacer un boletín a dos voces. Estábamos probando, empezamos, hacíamos las prácticas, todo, y nada, encontrarme utilizando auricular y escuchar su voz y a la vez escuchar mi voz por ese auricular, no estar preparada, y llegó un momento que en pleno boletín nos tentamos, y bueno, nos tentamos mal y no podíamos salir con una noticia, y Natalia Bulacio cuando se tienta, no hay regreso, se tentó y se tentó. Sí recuerdo, así como anécdota, un furcio mío en un panorama informativo de la hora 20. Teníamos que entrevistar a un economista, a Abraham Gack, un señor que yo respetaba mucho, que respeto mucho, y que no conocía muy bien cuál era la temática de la que íbamos a hablar, y economía cero, entonces me había puesto a leer y trataba de preguntar, imaginar qué cosas podía preguntarle. Pero a la hora de tenerlo al aire, yo tenía que darle la bienvenida a Abraham Gack, economista del Plan Fénix. Y lo que dije al aire, con los nervios y esta cosa de la productora, que tenés al economista, le damos la bienvenida a Abraham Gack, economista del Plan Fénix. Recuerdo un programa que hacían unas chicas acá que vinieron a hacer y tenían mucha expectativa. Y nadie las llamaba por teléfono, ¿no? Entonces es algo gracioso. Hacían su programa y estaban a que las llamaran o que hubiera algo. Entonces, un día se me ocurrió escribirles una carta como si fuera un oyente. Se las entregué y se pusieron sumamente contentas. Lo dijeron al aire y fue un poco un disparador como para que otros se animaran. Y de ahí en más, cada tanto, tenía que escribirles una carta cuando me preguntaban si yo había visto quién la trajo. Entonces, siempre le daba distintas formas de las personas que traían las cartas y me terminé convirtiendo en prácticamente en un escritor para ellos durante todo un año y pude ver cómo lo podían disfrutar y también otra gente se empezó a animar a recibir cartas acá a la radio porque, ellas decían que dejaban cartas. Yo conocí a Marcelo Ripari, que es un amigo, puedo decirlo toda la vida, es un amigo que nos conocemos fuera del ámbito de radio. Y también conocía las particularidades de Marcelo Ripari, ¿no? Que es una persona seria, aparentemente, lo es, por supuesto, pero es una persona muy risueña. Y cuando comienza a reírse, Marcelo Ripari no tiene un límite, no tiene stop. Sabiendo esto, Marcelo fue el habitual conductor del primer noticiero que hacíamos a la hora 13, y recuerdo con un par de compañeros que, como ya sabíamos cómo era Marcelo, nos escondíamos en el viejo estudio de radio, nada que ver con el que tenemos ahora, un estudio que tenía largas cortinas, y permanecíamos disfrazados, con pelucas, esperando que Marcelo o presentara una nota o se fuera a la pausa. Por supuesto que después salíamos y Marcelo no se paraba de reír nunca más. Eran las primeras experiencias en radio. Disculpa, Marcelito, te queremos con el corazón. Conduzco el programa El Sordo Smith y su amigo Orejas, acompañado de mi coequiper Pablo Soplete Quiroga, quien confunde a los oyentes. Un día que jugaba Argentina, no me acuerdo con qué país, pero el operador Chiquito Donaire nos desafiaba de que al programa no lo iba a escuchar nadie. Entonces tiramos una consigna al aire de que nos llamara la gente y opinara sobre por qué escuchaba al Sordo Smith mientras estaba jugando la Argentina. Y cada llamado era un gol nuestro y lo festejábamos como en el fútbol. Sí, algo así con el bocho y la sensibilidad, una carta de la esposa de Haroldo Conti, la lectura de esa carta al aire, y yo creo que fue uno de los momentos de mayor nivel de sensibilidad y de emoción en un trance profesional, digo. De tener que hasta controlar la emoción, de no quebrarte, de no ponerte a llorar, etcétera, etcétera. Hasta ahora, todos los que han venido agradecen profundamente el haber sido invitados, gente que nunca pensó que iba a ser escuchado por una radio. Entonces, se me viene en este momento a la cabeza, por ejemplo, un grupo de mamás del Carrizal. Eran mujeres que recibían el plan familia, un plan
trabajar. Bueno, estaban trabajando en una escuela por el plan. Y entonces no tenían la escuela primaria terminada y pensaron en que, bueno, les gustaba la idea de empezar a estudiar. Y las maestras, las profesoras de la escuela, en un secundario, empezaron a prepararlas. Primero terminaron la primaria, todas las que no la tenían terminada, y después hicieron la secundaria completa. Y cuando vinieron acá, ellas terminaban ese año, 5º año de la escuela secundaria, y era tanta la felicidad, por un lado, el haber terminado, por supuesto, lo primero es haber terminado los estudios, pero después estar en la radio de la universidad, que les tomaba en cuenta su esfuerzo, ¿no? No había el mismo clima que hubo en el principio, en el medio habían ocurrido cosas que provocaron el desencuentro entre las personas que trabajaban dentro de la radio, una gran crisis que significó un cambio rotundo dentro de, digamos, de las relaciones. Tuvimos incluso un conflicto gremial con la misma universidad y de ahí, como en todo conflicto, se producen muchas pujas, muchos debates internos hacia afuera, y de todos modos creo que la radio de alguna manera salió de alguna manera ganando, nos encontramos más fuertes, más mejor preparados en otros aspectos. Yo creo que eso marcó un punto de inflexión en la radio. ¿Por qué? Porque nos obligó, por alguna visión de las autoridades y de que en ese momento era director del SICUN, justamente de cambiar absolutamente el perfil de la radio, entrar a competir, marcar agenda, como decían, y además una mirada, si querés, peyorativa o de subvalorar la capacidad de la gente que venía trabajando en la radio y meter otra. Entonces ahí vino la pelea por la estructura formal de la radio, por las categorías que nos correspondían al personal, y eso fue una lucha muy fuerte con incluso la rectora de ese momento, Gómez Erice, donde nos obligó a los trabajadores de la radio a conocer de gestión, a conocer de finanzas, a conocer de estructuras, a conocer de derechos. Y eso fue, me parece que importante para todos, porque se hizo de una manera muy democrática, a través de asamblea y a través de la participación de quienes éramos integrantes en ese momento de la radio. No somos todos amigos, muchos pensamos de formas diferentes, y de hecho no coincidimos en varios aspectos, temas, qué sé yo, pero a la hora de haber un problema que viene a proyectarse dentro de la radio, creo que como grupo de profesionales, como personas, buscamos todos para el mismo lado. Si me das a elegir entre tu idea o aquello silencio, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un saludo a todos los que durante 20 años han hecho de la Radio Universidad una realidad en la FM de Mendoza, con una característica muy particular, con una identificación. Por supuesto, hay muchos conocidos y muchos desconocidos que han permitido esta historia de 20 años de continuidad, de muchos esfuerzos, de momentos muy duros y con una expectativa de crecimiento muy importante, así que les pido a toda la universidad un reconocimiento para quienes hicieron esta historia de la radio y nos han llevado hasta este momento, y seguir adelante porque creo que el escenario que viene es muy promisorio para todos.